mitocondria, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos hablando de aspectos generales de este organelo. ¿Quién me puede decir sus características generales? Lo que vimos la clase pasada de la mitocondria. ¿Tiene qué? Tiene dos membranas, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué otra característica tiene la mitocondria que no lo tienen los otros organelos? ATP, ¿y qué más? ¿Qué más presenta? ¿Eh? Sí, aparte de la matriz mitocondrial, ¿qué más presenta? ADN. Sí. ¿Y qué más presenta que también por eso se piensa que tiene un origen endosimbiótico? Pared celular. No. Sí. El DNA. Tiene su propio DNA, que se llama DNA mitocondrial, ¿verdad? Entonces, como bien vimos en la clase pasada, las mitocondrias son organelos membranosos, ¿verdad? Con doble membrana. De ahí viene también la teoría de, como les expliqué en la clase pasada, de su origen endosimbiótico, ¿verdad? ¿A partir de qué? ¿Se piensa que vino a partir de qué? ¿De qué microorganismo? ¿Se piensa que viene la mitocondria? ¿De una bacteria? De una bacteria, ¿verdad? Que fue fagocitada por una célula huésped. Pero no la digirió, sino que establecieron una relación de simbiosis, ¿sí? Entonces presenta una membrana interna, ¿verdad? Que va a estar formando, que está plegada, tiene esta característica, formando, ¿verdad? Las crestas mitocondriales, como ustedes ven acá. Y esto es muy importante también porque a mayor cantidad de pliegues mitocondriales que tenga la mitocondria, ¿qué ustedes creen que pueda pasar? Mientras mayor cantidad de pliegues tenga, ¿va a aumentar qué? No tengo idea. Eso aumentaría la superficie, ¿verdad? Y aumentaría la superficie y se produciría más ATP, en este caso, ¿verdad? Porque tendría más bombas ATP sintasa, ¿sí? Y además, en la matriz mitocondrial, como ustedes ven acá, va a contener su propio DNA más ribosomas. Por lo que eso nos da una idea de que si tiene su propio DNA y ribosomas, ¿qué hace entonces la mitocondria? ¿Puede sintetizar qué? Si tiene DNA y ribosomas, ¿qué sintetiza? Sintetiza proteínas, ¿sí? Puede sintetizar sus propias proteínas. Como pueden ver acá, la función principal de la mitocondria va a ser la producción de energía en forma de ATP a partir de moléculas orgánicas como ¿cuál podría ser el sustrato para obtener energía en forma de ATP? Carbohidratos y ácido graso. Carbohidratos y ácido graso. Carbohidratos y ácido graso, ¿verdad? Mediante el proceso de respiración celular. Acá, como ustedes pueden ver, es una microfotografía, microscopía electrónica de transmisión, donde se ve la morfología de la mitocondria, ¿verdad? En forma alargada, y formando estos pliegues así, sería la membrana interna, ¿verdad? Las crestas mitocondriales, ¿sí? Por lo que la mitocondria transforma la energía química de los nutrientes en ATP, que es la moneda energética de la célula, ¿sí? Porque la mayor parte de los procesos que ocurren en la célula, ¿verdad?, dependen del ATP. Y la mitocondria también se considera entonces la central energética de la célula, ¿sí? Recordar un poquito, ¿qué es el metabolismo? Porque hoy vamos a hablar mucho de metabolismo y de reacciones químicas. ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas, ¿verdad?, que ocurren en las células. Estas reacciones pueden ser catabólicas o anabólicas. Las reacciones catabólicas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las reacciones catabólicas? Aquí es donde se degrada. Se degradan nutrientes, ¿verdad? Se degradan nutrientes que contienen energía, como carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? Y producto de esa degradación se van a producir productos
carbono, el agua y el amonio. Pero ¿qué sucede con esta reacción catabólica? Que es la parte más importante, es que va a producir energía química, ¿verdad? Que va a ser almacenada en forma de ATP y además va a producir moléculas reductoras, ¿verdad? Como NADH, NADPH y FADH2. Ojo con esto acá porque el resto de la clase vamos a estar trabajando con estas coenzimas que son transportadoras de electrones. El NADH, ¿verdad? Está aquí en su forma reducida, que eso significa que contiene electrones, tanto el NADH como el NADPH como el FADH2. Aquí tienen sus nombres, ¿verdad? Nicotinamina, adenina, dinucleótido, no tienen que saber solo los nombres, pero sí identificar estas coenzimas, ¿sí? Y las reacciones anabólicas, ¿qué serían? Entonces sería el proceso inverso, ¿verdad? Entonces sería la síntesis, ¿verdad? A partir de precursores simples como aminoácidos, azúcares, las bases nitrogenadas y los ácidos grasos para dar lugar a moléculas complejas como proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, durante el metabolismo, estas reacciones tanto catabólicas como anabólicas, ¿qué le va a permitir a la célula? Le va a permitir a la célula entonces obtener energía, ¿verdad? Sintetizar sus compuestos y mantener su funcionamiento y su homeostasis. ¿Hasta ahí no me siguen? ¿Sí? Con estas reacciones. Vamos a ver un poquito de la respiración celular, ¿verdad? Que es la principal función de la mitocondria, ¿sí? La respiración celular consiste en la oxidación total de la glucosa hasta su degradación completa a CO2 y agua, es decir, a dióxido de carbono y agua. Presenta varias etapas, ¿sí? La glucosa, ¿verdad? En el citoplasma, a través de un proceso de glicólisis, va a dar lugar a dos moléculas de piruvato, ¿verdad? Dos moléculas de ATP, lo veremos más adelante, y dos moléculas de NADH, ¿sí? Este piruvato entonces entraría acá a la mitocondria y se oxidaría a través de un proceso de oxidación del piruvato a acetil-CoA, y ese acetil-CoA se incorpora aquí al ciclo de Krebs, el cual también va a liberar, ¿verdad? Estas moléculas, estas coenzimas transportadoras de electrones como NADH y FADH2, y se van a incorporar acá a la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Que ¿dónde está ubicada esta cadena transportadora de electrones? ¿A quién sabe? En la matriz. En la membrana interna. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y la cadena transportadora de electrones está en la membrana interna, ¿verdad? Las crestas mitocondriales, ¿sí? Y después, a partir de ahí se realiza un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, que es devuelto después hacia la matriz por la fosforilación oxidativa, dando lugar al ATP, ¿sí? En total, ¿verdad? A raíz de este proceso se liberan 6 átomos, 6 dióxido de carbono de 36 a 38 moléculas de ATP y 42 moléculas de agua. Esto ahora lo vamos a ver después más en el transcurso de la clase, etapa por etapa, ¿sí? Individualmente. Pero entendieron más o menos ese esquema. Esto es un esquema un poco más completo donde describe lo que puede pasar. Es decir, la mitocondria no solamente utiliza como sustrato a la glucosa para obtener energía, como ustedes deben saber, sino también lo puede obtener a partir de ácidos grasos, ¿sí? Y tanto la glucosa como los ácidos grasos van a dar lugar, los ácidos grasos a través de la beta-oxidación, como veremos en la clase siguiente, y la glucosa a través de la glicólisis va a dar lugar a la acetil-CoA, ¿sí? Les repito, porque quiero que entiendan este proceso. Ese acetil-CoA es el sustrato, entonces, para que se dé el ciclo de Krebs en las crestas mitocondriales. Donde se libera, ¿verdad? CO2 hacia el citosol
¿verdad? Alta cadena respiratoria transportadora de electrones, donde se genera un gradiente de protones hacia el espacio intermembrana, es este que ustedes ven acá, ¿sí? Y gracias a la energía producida por este gradiente de protones, se va a transportar de nuevo, se va a devolver de nuevo hacia la matriz mitocondrial a través de este complejo que ustedes ven acá, que lo veremos más adelante, que es la ATP sintasa, ¿sí? Entonces produciéndose el ATP. Produciéndose el ATP, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, también tenemos el DNA, que por un proceso también de transcripción, ¿verdad?, que tiene su propio DNA mitocondrial, da lugar al RNA, y ese RNA se puede traducir, ¿verdad?, a proteína. Y ustedes ven acá, como el número 7, representa el intercambio que hay entre la mitocondria y el citosol, donde la mitocondria, ¿verdad?, libera ATP hacia el citosol, y también hay un intercambio de metabolitos entre el citosol y la mitocondria, y también desde el citosol a la mitocondria entran nutrientes. ¿Sí? Más o menos entendieron este esquema integrador. Cristóbal, ¿entendiste ese esquema? Bueno, vamos a empezar con la primera etapa de la glicólisis. Bien, ¿en qué consiste? Es un proceso anaeróbico, ¿verdad? No requiere oxígeno. Ocurre en el citoplasma y su sustrato va a ser la glucosa, como ustedes ven acá. Y como producto final vamos a obtener 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato, ¿sí? Acuérdense que la glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos y cada piruvato, ¿verdad?, es una molécula de 3 carbonos cada uno. ¿Cómo ocurre este proceso? ¿Verdad? De manera así general. Primero, ocurre en 2 fases. Una fase de inversión de energía, ¿sí?, donde la glucosa va a ser fosforilada a glucosa 6-fosfato por acción de esta enzima hexoquinasa, ¿verdad?, consumiendo una molécula de ATP. Posteriormente, esa glucosa 6-fosfato, ¿verdad?, a través de la fosfofructoisomerasa, ¿verdad?, se isomeriza a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y esta fructosa 6-fosfato, por acción de la fosfofructoisomerasa, va a fosforilar esta molécula, dando lugar a la fructosa 1,6-bifosfato, consumiendo entonces otra molécula de ATP durante esa reacción química, ¿sí? La fructosa 1,6-bifosfato, por acción del aldolasa, va a dar lugar a 2 isómeros, que es la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Pero la hidroxiacetona fosfato no puede seguir, ¿verdad?, durante las reacciones químicas, lo que por acción de otra isomerasa se va a formar entonces otro gliceraldehído 3-fosfato, que entonces serían 2. Es decir, durante la fase de inversión de energía se forman 2 gliceraldehídos 3-fosfato, no 1. Voy muy rápido. La segunda fase es la fase de recompensa o producción, ¿sí?, donde el gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad?, a través del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a dar lugar, ¿verdad?, va a liberar NADH, va a dar lugar a NADH más H+. Es decir, esta molécula, ¿verdad?, se reduce, ¿verdad?, dando lugar al NADH más H+, y al 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí? Y
la enzima fosfoglicerado quinasa se va a liberar la primera molécula de ATP, pero que sería por 2, ¿verdad? Porque son 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Hasta ahí me siguen con las reacciones químicas. Y el 3-fosfoglicerado, ¿verdad? Por acción de la fosfoglicerado mutasa, va a sufrir un cambio de posición donde acá estaba en la posición 3 del carbono, ¿verdad? Y aquí va a estar en la posición 2 del carbono. Es decir, se cambia de posición por esta enzima y después por acción de la enzima enolasa, ¿verdad? Va a deshidratar esta molécula y va a dar lugar al fosfoenolpiruvato, que por acción de la piruvato quinasa se va a liberar la otra molécula de ATP, dando lugar entonces al piruvato. ¿Sí? No se tienen que aprender las reacciones químicas, pero sí tener en cuenta que hace falta el NAD para que se dé la lipólisis. ¿Sí? Este NAD que ustedes ven acá, que está en su forma que oxidada, ¿verdad? Este NAD, este complejo le transfiere sus electrones, ¿verdad? El NAD le transfiere sus electrones a NADH para convertirlo en su forma reducida. ¿Sí? Eso vamos a tenerlo presente. Todo esto está en el citosolo, ¿no? Todo esto ocurre en el citosol, todas estas reacciones químicas. ¿Sí? Una cosa importante. La deficiencia de la piruvato quinasa, ¿verdad? Es la causa más común de anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque no sé si saben que los glóbulos rojos maduros no tienen mitocondria. ¿Sí? No tienen mitocondria. Y si faltara esta piruvato quinasa, ¿qué pasaría? No puede generar energía y la célula muere. ¿Entiendes? Muy importante eso. Los glóbulos rojos tienen este proceso de lipólisis. Ahora, ¿qué ocurre con el piruvato? ¿Verdad? ¿Qué ocurre con el piruvato? Que se produce a partir de la lipólisis. Bueno, puede ocurrir dos cosas. ¿Sí? Si no hay oxígeno en el citoplasma, entonces se produce la fermentación. Que puede ser fermentación láctica, ¿verdad? Dando lugar a 2 ácidos lácticos. ¿Dónde vemos eso? La fermentación láctica. También en el músculo por el ejercicio intenso y en la vida diaria, en lo que consumimos. ¿En los lácteos? ¿Eh? ¿En los lácteos? En los lácteos. ¿Entiendes? En los lácteos lo vemos, ¿sí? Porque algunas bacterias también, ¿verdad? Tienen este proceso de fermentación láctica. O si no, fermentación alcohólica, dando lugar a 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de CO2. ¿Que dónde vemos la fermentación alcohólica? En los alcoholes. ¿Quiénes la producen? ¿Qué organismo produce la fermentación alcohólica? ¿La levadura? Las levaduras. Muy bien. ¿Y lo vemos dónde? En nuestra vida diaria. ¿Dónde lo vemos? En el pan. Y también en la cerveza. Y en los vinos. Entonces, pero si hay entonces oxígeno, ¿verdad? En el citoplasma, entonces el piruvato va a entrar a la mitocondria y se va a formar acetil-CoA y va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Quiero que entiendan esto porque acuérdense que esto es al examen. ¿Cristóbal, entendiste? ¿Entendiste? La fermentación, ¿verdad? Que es la ruta sin oxígeno. ¿Qué cosa es la fermentación? La fermentación es la oxidación incompleta de un sustrato, es decir, la glucosa no se degrada completamente. ¿Sí? El sustrato de la fermentación sería entonces el piruvato y el producto va a ser lactato, ¿verdad? Y como producto final
alcohólica y la fermentación láctica en nuestra vida diaria, ¿verdad? Como ven acá, la fermentación láctica también es para los lácteos, el queso, ¿verdad? El yogur, la leche fermentada. Bueno, la fermentación láctica, son microorganismos como Lactobacillus y el Streptococcus, producen la fermentación láctica, tienen ese proceso, y el músculo durante el ejercicio intenso. Se puede producir este fenómeno de fermentación láctica, ¿sí? El piruvato, ¿verdad? Esta molécula que ustedes ven acá, de 3 carbonos, por acción de la lactato deshidrogenasa, el NADH le va a ceder sus electrones, quiero que me sigan. El NADH que ustedes ven acá, ¿verdad? Le cede sus electrones al piruvato, dando lugar al ácido láctico o lactato. ¿Sí? Y entonces el NADH, como le cedió sus electrones al piruvato, se oxida a NAD, ¿verdad? Que el NAD era el sustrato de qué? Porque es importante regenerar el NAD acá en la fermentación. No es tan importante esto, sino como regenerar el NAD, que es el sustrato de qué? ¿Lo necesitas para qué? Sin el NAD, La fase de recompensa. necesitas el NAD para la fase de recompensa, es importante para la glucólisis. Sin el NAD, si no se regenera el NAD, no puede continuar la glucólisis y entonces la célula se queda sin energía, ¿verdad? Sin ATP, en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Tengan en cuenta bien eso. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué pasa si La fermentación se da sobre todo, lo más importante de la fermentación es regenerar esta molécula, el NAD, en su forma oxidada. Acuérdense que aquí está en su forma reducida, tiene electrones, quiero que entiendan eso, y aquí está en su forma oxidada. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Algunos que no han dado química. ¿Entendiste? ¿Ya es? ¿Estás seguro? No, no hay problema. ¿Entendieron eso? ¿Por qué serían electrones y no protones? ¿Cómo? ¿Por qué no serían protones en vez de electrones? Muy buena pregunta. El NAD, ¿entienden? En su forma reducida no solamente va a tener electrones, también protones. ¿Sí? Son las dos cosas. Pero se dice así, cuando yo digo que le cede sus electrones, significa que no solamente le va a ceder sus electrones, sino también que le va a ceder sus protones. ¿Sí? Muy buena observación. Gracias. Ahora sí. ¿Lo ven acá? ¿Verdad? Se le añaden 2 moléculas, 2 protones. La fermentación alcohólica, ¿verdad? Es el otro tipo de fermentación que puede haber. Es a través de levaduras como la Saccharomyces cerevisiae y fue descrita por primera vez por Louis Pasteur. El sustrato, como debemos saber, es el piruvato y igual es en ausencia, se produce en ausencia de oxígeno y en el citoplasma. ¿Sí? El producto que ustedes ven acá, que dice ATP, CO2 y etanol, ese ATP, debo recalcar que la fermentación no produce ATP. La fermentación no produce ATP. Ese ATP que está aquí es producto de la glicólisis. ¿Sí? El piruvato, ¿verdad? Por acción de la piruvato descarboxilasa, pierde su grupo carboxilo. Mírenlo acá. Por acción de la piruvato descarboxilasa, pierde su grupo carboxilo y se libera en forma de dióxido de carbono. Y se genera un intermediario denominado acetaldehído. ¿Sí? Es esta molécula que ustedes ven acá. Posteriormente, por acción del alcohol deshidrogenasa, el NADH, ¿verdad?, cede sus electrones
a esta molécula acetaldehído, dando lugar al etanol. Y como se dio sus electrones, ¿verdad? El NADH se transforma en NAD, ¿sí? En su forma oxidada, regenerando, ¿verdad? De nuevo, este sustrato, muy importante para la fase de recompensa de la glucólisis. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Entonces, la fermentación, tanto la fermentación alcohólica, ¿verdad?, como la fermentación láctica, el objetivo principal es regenerar NAD para que la glucólisis siga, ¿verdad?, produciéndose y generando, ¿verdad?, moléculas de ATP y que la célula pueda seguir funcionando en ausencia de oxígeno en el citoplasma. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo se llama? Ámbar, ¿entendiste? ¿Llegaste un poquito desfasada? Igual esto como del alcohol lo vi antes de la media. Ah, ya, qué bueno. Sobre todo del alcohol, un poco más. Muy bueno, ya. Y como pueden ver, ¿verdad? En industria la fermentación alcohólica se utiliza para la producción de cerveza y para el pan. ¿Hasta ahí todos entendieron para continuar? Bien. Como bien dijo Ariel, ¿verdad? La fermentación láctica también se puede dar en el músculo por el ejercicio intenso. ¿Qué pasa cuando nos ejercitamos, verdad? Que vamos al gimnasio y nos ejercitamos demasiado. ¿Entiendes? Ahí hacemos mucho ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces ahí? Que la demanda energética, ¿qué pasa con la demanda energética? Sube. ¿Y el oxígeno? Y el oxígeno baja. Entonces se va a dar el proceso de fermentación láctica en el músculo, donde, ¿verdad?, el músculo, el glucógeno va a ser degradado a glucosa, ¿verdad? El glucógeno que está en el músculo se degrada a glucosa, y esa glucosa, ¿verdad?, por el proceso de glicolisis va a dar lugar al piruvato, y por la fermentación láctica ese piruvato va a dar lugar al ácido láctico. Ese lactato, como ustedes ven acá, ese lactato viaja, sale del músculo hacia la sangre y llega al hígado, ¿sí? Y en el hígado ese lactato vuelve, por acción de la lactato deshidrogenasa, a formarse el piruvato, y por la gluconogénesis se forma glucosa, ¿sí? Y esa glucosa puede volver, sale de nuevo hacia la sangre y llega al músculo, cerrando entonces el ciclo. Eso se llama el ciclo de Cori, que fue descrito por primera vez en 1929 por Gerty y Carl Cori, que fueron ganadores del premio Nobel al describir este ciclo. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Como no tiene oxígeno, ¿verdad?, se va a dar lugar a la fermentación láctica en el músculo. Pero es un sistema de qué? De reacciones que catabólica y anabólica, ¿verdad? Primero se ocurre una reacción catabólica y después una reacción anabólica, porque se va a producir de nuevo glucosa. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Para que lo vean un poco más claro, en este esquema, ¿verdad?, donde acá en el músculo la glucosa va a dar lugar a dos moléculas de piruvato, ¿verdad? Y por acción de la lactato deshidrogenasa va a dar lugar a dos moléculas de lactato. Esas moléculas, ¿verdad?, van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. Y aquí se va a producir el proceso inverso. El lactato, por acción de la lactato deshidrogenasa, va a dar lugar a dos moléculas de piruvato. ¿Sí? Donde entonces el NAD, ¿verdad?, se reduce a NADH. Ocurre el proceso inverso aquí, ¿verdad?